Bienvenidos a la historia de Dodge. Todo comenzó con el olor a metal quemado y la pobreza. John y Horace no nacieron en cunas de oro. Nacieron en la ciudad de Niles, Michigan, hijos de un mecánico que apenas podía poner comida en la mesa. Desde niños, en la década de 1860, aprendieron una lección cruel pero valiosa. Si querían algo, tenían que construirlo con sus propias manos. John, el mayor, era el vendedor, el líder agresivo. Horace, el menor, era el genio silencioso, un virtuoso que podía escuchar una máquina y saber exactamente qué le dolía. Eran inseparables, una fuerza de la naturaleza que compartía todo, incluso la ropa, y que no dudaba en usar los puños si alguien los miraba mal en una taberna. Tras pasar por varios talleres y experimentar con el negocio de las bicicletas, los hermanos llegaron a Detroit en el momento perfecto. La ciudad estaba a punto de explotar con la fiebre del automóvil. Pero ellos no querían ser solo empleados. Con una reputación de perfeccionistas obsesivos, abrieron su propio taller de máquinas en 1901. Y fue ahí donde el destino llamó a su puerta en la forma de un hombre visionario, pero desesperado, Henry Ford. Te contaré un secreto que muchos olvidan. Ford tenía la idea, pero no tenía el dinero ni la maquinaria para fabricar su sueño. Fueron los hermanos Dodge quienes financiaron y construyeron los motores, las transmisiones y los chasis de los primeros Ford. Durante una década, cada modelo T que salía a la calle tenía un corazón Dodge. Se hicieron inmensamente ricos, sí, pero también empezaron a sentir una profunda frustración. Estaban cansados de ser, en sus propias palabras, solo un tornillo en el bolsillo de Henry Ford. La tensión creció. Los hermanos sabían que podían hacerlo mejor. Querían un coche que no fuera barato y desechable, sino una máquina robusta, fiable, algo que durara para siempre. En 1914 dieron el salto al vacío. Rompieron con Ford, quien tomó esto como una traición personal, y lanzaron su propia compañía, la Dodge Brothers Motor Company. El mundo contuvo el aliento. ¿Podrían los fabricantes de piezas convertirse en reyes del automóvil? La respuesta fue un rotundo sí. Su primer coche, cariñosamente apodado Old Betsy, fue una maravilla de la ingeniería de 35 caballos de fuerza. No era el más barato, pero era indestructible. El éxito fue instantáneo y masivo. La leyenda de su durabilidad creció tanto que, en 1916, el ejército de los Estados Unidos eligió a Dodge para una misión peligrosa: perseguir al revolucionario Pancho Villa en México. Imagina la escena: columnas de polvo en el desierto, el sol abrasador, y el general Pershing liderando la primera carga mecanizada de la historia militar estadounidense. Todo sobre ruedas Dodge. Los coches no solo sobrevivieron al terreno brutal, demostraron ser tan duros como los hombres que los fabricaron. Para 1920, los hermanos Dodge estaban en la cima del mundo. Eran la segunda compañía de automóviles más grande de América, solo detrás de su antiguo socio, Ford. Tenían dinero, poder y un respeto absoluto. Parecía que nada podía detenerlos, pero la vida tiene un sentido del humor macabro. En enero de 1920, mientras asistían al Salón del Automóvil de Nueva York, John contrajo una gripe severa que derivó en neumonía. Falleció pocas semanas después. Horace, devastado por la pérdida de su otra mitad, de su hermano y socio de toda la vida, cayó en una espiral de depresión y enfermedad. Su cuerpo y su voluntad se rompieron. En diciembre de ese mismo año, Horace también murió. En cuestión de meses, los dos titanes que habían levantado un imperio desde la nada desaparecieron de la faz de la tierra. El silencio cayó sobre las fábricas de Detroit. La compañía, ahora un gigante sin cabeza, quedó flotando en un mar de incertidumbre, con los buitres financieros comenzando a circular sobre ella. Tras el funeral de los hermanos, un silencio sepulcral, casi antinatural, descendió sobre las gigantescas plantas de montaje de Detroit. La compañía, esa bestia de acero que había desafiado a Ford, se quedó huérfana. Las viudas de John y Horace heredaron el imperio, pero una fábrica de automóviles no se gestiona desde los salones de té.
Durante 5 años, la empresa navegó a la deriva, viviendo de las rentas y de la inercia de una reputación intachable. Pero en el mundo de los negocios, quien no avanza, retrocede. Y los tiburones empezaron a oler la sangre. En 1925 ocurrió algo insólito. Las viudas decidieron vender, no a otro fabricante, sino a un consorcio de banqueros de Nueva York. La cifra fue astronómica para la época, $146 millones en efectivo. Fue, hasta ese momento, la transacción comercial más grande en la historia de los Estados Unidos. Imagina los titulares de los periódicos, la gente en la calle hablando de esa montaña de dinero, pero había un problema. Los banqueros sabían mucho de números, de acciones y de dividendos, pero no sabían absolutamente nada de aceite, pistones o de lo que siente un conductor al pisar el acelerador. Bajo su gestión fría y calculadora, la calidad comenzó a estancarse y el alma de la marca empezó a desvanecerse. Dodge, el coche de los hombres duros, se estaba convirtiendo en una sombra. Fue entonces, en 1928, cuando apareció El Salvador. Un hombre con visión de águila y ambición desmedida, Walter P. Chrysler. Él no veía una empresa en decadencia, veía una red de concesionarios brillante y una capacidad de fundición que su propia compañía necesitaba desesperadamente. En una jugada maestra que muchos llamaron el negocio del siglo, Chrysler compró la compañía. Y así, el huérfano encontró un nuevo padre. Bajo el paraguas de la corporación Chrysler, Dodge encontró su lugar exacto. No serían los coches de lujo inalcanzables, ni los utilitarios baratos. Serían el término medio, el coche robusto, fiable y de clase media trabajadora. Pero la historia no les daría un respiro. Apenas un año después, el mundo se derrumbó con la Gran Depresión. Y luego, cuando apenas empezaban a recuperarse, el mundo estalló en llamas con la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde la leyenda de la durabilidad de Dodge se cimentó para siempre en la psique americana. Las fábricas detuvieron los coches civiles y se convirtieron en el arsenal de la democracia. De esas líneas de montaje salieron los camiones militares que cargaron a los aliados hacia la victoria en Europa y el Pacífico. De aquí nació el legendario Power Wagon, una bestia de carga capaz de subir paredes. Cuando los soldados regresaron a casa en 1945, traían consigo una lealtad inquebrantable hacia esa marca que nunca los había dejado tirados en el campo de batalla. Dodge ya no era solo un coche, era un héroe de guerra. Sin embargo, la paz trajo un nuevo problema: el aburrimiento. Durante los años 50, mientras otras marcas diseñaban naves espaciales con ruedas, Dodge se había vuelto conservadora, casi aburrida. Eran coches para gente mayor. Necesitaban, desesperadamente, una inyección de adrenalina. Y la respuesta llegó con 2 palabras que cambiarían la historia del motor: Hemi y Forward Look. A mediados de la década, un diseñador llamado Virgil Exner decidió que los coches no debían parecer carruajes, sino aviones a reacción. Introdujo aletas traseras, techos bajos y líneas agresivas. Y bajo el capó, introdujeron el motor Red Ram Hemi. De repente, el coche robusto y fiable de papá tenía colmillos. En 1953, un Dodge rompió récords de velocidad en las llanuras de Sal de Bonneville. Algo estaba cambiando. La marca se estaba quitando el traje de obrero y se estaba poniendo una chaqueta de cuero. El público lo notó. Los jóvenes lo notaron. El rugido del motor comenzaba a sonar diferente, más gutural, más peligroso. Ya no se trataba solo de llegar del punto A al punto B. Se trataba de llegar rápido y haciendo ruido. Dodge estaba a punto de despertar a un monstruo que había estado dormido durante décadas. Se acercaba la década de 1960 y en las calles de América se respiraba una revolución. La gasolina era barata, los neumáticos eran anchos y una nueva generación de conductores no quería seguridad. Quería potencia bruta. Dodge estaba a punto de entrar en una guerra, pero esta vez no sería en los campos de Europa, sino en los semáforos de cada ciudad americana. La era del músculo estaba a punto de estallar. Y Dodge
tenía el arma secreta cargada en la recámara. ¿Estás listo para sentir la verdadera potencia? Bienvenido a la década de 1960. El mundo estaba cambiando de color. La música sonaba más fuerte, las faldas eran más cortas y la juventud americana no quería los coches aburridos y seguros de sus padres. Querían libertad, querían peligro, querían velocidad. Y Dodge, esa vieja marca de obreros y soldados, escuchó el grito de guerra y decidió convertirse en el general de un nuevo ejército, el de los Muscle Cars. En 1966, presentaron al mundo una máquina que parecía haber sido esculpida por el viento y el fuego. El Dodge Charger. No era solo un coche, era una declaración de intenciones. Con su parrilla frontal que parecía una boca abierta lista para devorar la carretera y sus faros ocultos, el Charger no pedía permiso, exigía respeto. Y bajo el capó latía el corazón de la leyenda, el motor M426, un bloque de hierro tan poderoso que tuvieron que redefinir lo que significaba la potencia de calle. En los semáforos de cada ciudad, el rugido de un Dodge se convirtió en el sonido de la victoria. Pero la competencia era feroz. Ford tenía su Mustang, Chevrolet su Camaro. Dodge necesitaba algo más, algo que rompiera el molde. Así que, en 1970, llegaron tarde a la fiesta, pero llegaron mejor vestidos que nadie con el Dodge Challenger. Era más ancho, más bajo y más malo. Era el coche del chico malo de la película, el vehículo de la fuga perfecta. En los circuitos de NASCAR, la locura llegó a tal punto que crearon el Charger Daytona, un coche con un alerón trasero tan alto y una nariz tan aerodinámica que fue el primero en romper la barrera de las 200 millas por hora. Era tan rápido que, irónicamente, lo prohibieron. Dodge había creado un monstruo demasiado poderoso para las reglas humanas. Sin embargo, justo cuando la fiesta estaba en su punto más alto, las luces se apagaron. Llegó 1973. La crisis del petróleo golpeó al mundo como un martillazo. De repente, la gasolina era oro líquido. Las regulaciones de emisiones asfixiaron a los grandes motores V8. El rugido del Hemi se convirtió en un susurro, y luego en silencio. Fue una época oscura, triste. Los orgullosos leones de Detroit fueron castrados. Durante la década de 1980, Dodge sobrevivió, pero a un costo terrible para su ego. Tuvieron que fabricar coches pequeños, cuadrados y económicos para no desaparecer. Sí, salvaron la empresa inventando la minivan Caravan en 1984, un vehículo genial para las familias, pero que carecía de alma, de fuego, de pasión. Parecía que el espíritu de los hermanos Dodge se había perdido para siempre entre pañales y compras de supermercado. Pero nunca subestimes a un gigante dormido. A principios de la década de 1990, en un sótano secreto de la compañía, un grupo de ingenieros rebeldes, con gasolina en las venas en lugar de sangre, decidió que ya era suficiente. Querían recordar al mundo quiénes eran. Querían construir algo absurdo, algo ilegal, algo que nadie en su sano juicio aprobaría. Y así, en 1992, el mundo vio nacer al Dodge Viper. No tenía aire acondicionado, no tenía frenos ABS, no tenía control de tracción, no tenía manijas en las puertas. Lo que tenía era un motor V10 de camión, modificado por Lamborghini, metido a la fuerza en un chasis deportivo. Era una cobra venenosa de metal. Era peligroso y brutal. Y el mundo lo amó. El mensaje fue claro. Dodge había vuelto. Esa audacia contagió a toda la marca. En 1994, miraron sus camionetas, que eran cuadradas y aburridas como las de todos los demás, y dijeron, no más. Rediseñaron la Dodge Ram para que pareciera un camión de gran tonelaje, con un morro prominente y guardabarros musculosos. Las ventas se triplicaron. Dodge ya no era la opción segura, era la opción de los valientes. Al cerrar el milenio, Dodge había recuperado su trono. Tenían el coche deportivo más radical y la camioneta más imponente. Habían sobrevivido a la muerte de sus fundadores, a la venta a los banqueros, a la guerra mundial
y a la crisis del petróleo, parecían invencibles. Pero el siglo XXI traería un nuevo tipo de enemigo. Un enemigo que no se combatía con caballos de fuerza, sino con hojas de cálculo y fusiones corporativas internacionales. Un enemigo que amenazaba con diluir su identidad americana para siempre. ¿Podría el espíritu de Detroit sobrevivir en un mundo globalizado? La última gran batalla estaba a punto de comenzar. El nuevo milenio trajo consigo vientos extraños. Primero llegaron los alemanes, cuando Daimler-Benz se fusionó con Chrysler en lo que llamaron una unión de iguales, aunque de iguales tenía poco. Fue un choque cultural brutal. Los ingenieros alemanes, precisos y calculadores, miraban con recelo a los vaqueros de Detroit. Pero de esa extraña mezcla nació algo bueno, la plataforma LX. Dodge recuperó la tracción trasera y en 2006 trajo de vuelta un nombre sagrado, el Charger. 2 años después, en 2008, resucitaron al Challenger. La nostalgia se convirtió en su mejor arma. Mientras el mundo automotriz empezaba a hablar de híbridos y de consumo eficiente, Dodge miró a los ojos a la industria y decidió ir en dirección contraria. Pero la economía mundial colapsó. Dodge, junto con Chrysler, se declaró en bancarrota en 2009. Parecía el fin. El gobierno tuvo que intervenir. Y entonces llegaron los italianos. Fiat tomó el control. Muchos temían que convirtieran a los poderosos Dodge en pequeños coches europeos. Pero Sergio Marchionne, el líder de Fiat, entendió algo que los alemanes no: la pasión americana. Él les dio luz verde para hacer lo que mejor sabían hacer: ruido. En el año 2015, Dodge lanzó una bomba nuclear sobre el mundo del motor: el Hellcat. Nadie lo pidió, nadie lo necesitaba, pero todos lo deseaban. Un motor de 707 caballos de fuerza en un coche familiar. Era una locura, era absurdo, era glorioso. Dodge se convirtió en la hermandad del músculo. Mientras otras marcas hablaban de conducción autónoma, Dodge hablaba de quemar neumáticos. En 2018 fueron aún más lejos con el Demon. Un coche legal para la calle, diseñado puramente para las carreras de aceleración, capaz de levantar las ruedas delanteras al arrancar. Fue el dedo medio más grande y ruidoso que jamás se le haya mostrado a la corrección política. Sin embargo, el tiempo es un enemigo que no se puede derrotar con caballos de fuerza. En 2021, una nueva fusión creó un gigante llamado Stellantis. Las reglas del juego cambiaron de la noche a la mañana. Las normativas de emisiones se volvieron implacables. El V8, ese motor que había sido el alma de la marca durante décadas, fue condenado a muerte. Los fanáticos sintieron esto como una traición, como si les arrancaran el corazón. El año 2023 marcó el Last Call, la última llamada. Dodge anunció que dejaría de fabricar los modelos Charger y Challenger tal como los conocíamos. Fue una despedida larga y dolorosa. Las ediciones especiales salieron de la fábrica de Brampton como lágrimas de acero. El rugido gutural del Hemi, ese sonido que definía la libertad americana, se apagó para siempre en las líneas de montaje. Hoy, Dodge se enfrenta a su desafío más grande y aterrador: reinventarse en un mundo silencioso. Han prometido un muscle car eléctrico, el Charger Daytona SRT, con un sistema que imita el ruido del motor mediante aire a presión, como un fantasma gritando desde el más allá. Han lanzado el Hornet, un SUV compacto que intenta atraer a una nueva generación, pero que lucha por ganar el respeto de la vieja guardia. La incertidumbre flota en el aire. ¿Puede existir Dodge sin gasolina? ¿Puede un coche eléctrico tener alma? Hemos recorrido un largo camino, desde 2 hermanos pobres en un taller sucio, pasando por guerras mundiales, crisis económicas y resurrecciones milagrosas. Dodge nos enseñó que no importa cuántas veces te golpeen, siempre puedes levantarte con más fuerza. Quizás el motor de combustión haya muerto, pero el espíritu de rebelión, esa chispa que encendieron John y Horace hace más de un siglo, sigue viva en cada persona que se niega a ser uno más del montón. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia, el acero y la velocidad. Si este relato ha acelerado tu pulso, te invito a que te suscribas al canal
dejes tu me gusta y me cuentes en los comentarios. ¿Crees que Dodge sobrevivirá a la era eléctrica o su alma se ha ido con el V8? Tu opinión es parte de esta historia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las leyendas que mueven al mundo. Hasta pronto.